Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Doctor Cáceres. Estamos en nuestro episodio 28, un episodio que promete ser súper espectacular. Tenemos mucha información para ustedes de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Bienvenido, ¿cómo estás, mi querido Sergio, Hola, a nuestro podcast? Hola, Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos que nos siguen todas las semanas. Así es, este mes está ha finalizado ya el mes de agosto. Un mes que ha traído muchas circunstancias en el Perú Sí. y muchas cosas que marcan lo que ha sido la política últimamente en nuestra patria, muy yendo y viniendo con cosas que no significan más que el Perú necesita un cambio, ¿no? Necesita un cambio de rumbo. Yo creo que más que un cambio de rumbo, voy a enmendarme en lo que estoy diciendo, necesita un rumbo. Perú está sin rumbo, ¿no? Escucho, por ejemplo, al ministro de Transportes y Comunicaciones que va a hacer un tren de cercanías con unos vagones recontra nuevos que va a traer y le faltan 7 meses para terminar el gobierno. Claro. O sea, pero eso apela a la poca importancia que le da mucha gente a lo que hace este gobierno. Dicen cualquier cosa como si estuvieran empezando un gobierno. Y esas cosas son las que demuestran que no hay un rumbo en el país. A pesar de que las cifras económicas son muy buenas, ¿no? Se han colocado bonos por más de 15.000 millones de dólares, ¿no? Tenemos el déficit presupuestal más bajo que existe en Latinoamérica. El Perú tiene una moneda súper estable, ¿no? Muy competitiva. A pesar de ello, ¿no? El Perú políticamente va sin rumbo. Y un país que va sin rumbo político no sabe a dónde va, que es lo peor, no sabe a dónde va, ¿no? Bueno, es increíble, ¿no? No es la primera vez que se comenta esto, de cómo un país sin una política clara de los últimos 15 años puede tener un rumbo económico, no sé si exitoso, pero por lo menos bastante bueno, ¿no? ¿Qué lograríamos si realmente nos pusiéramos de acuerdo todos los peruanos y tuviéramos una conducción política buena, ¿no? Que realmente podríamos ser un país mucho más importante de lo que somos, económica, política y socialmente hablando. Yo creo que sucederían dos cosas muy importantes si nosotros vamos en un rumbo indicado, ¿no? El tema de lo que significa la disminución importante de la pobreza sería una reducción como las que hubo en el segundo gobierno de Alan García, que fue muy importante, ¿no? Crecimiento económico de 8 a 10% mensual. Claro, y disminución de los índices de pobreza de Significativo. 50% al 28%, 27%, Sí, algo así. ¿no es cierto? Sí, algo así. Que después se bajó un poco hasta el 22, 23% y después de la pandemia hemos vuelto a subir y estamos en rangos del 30%, ¿no? Correcto. Entonces, en un ciclo de los supermetales, ahora vendemos los metales, el oro, la plata, el cobre, tienen mejor precio que en la época de Alan García. El oro está en su máximo histórico y seguirá siendo máximo histórico cada año porque cada vez es el refugio financiero mundial más Así interesante, aún. Así es. No hay nada que lo reemplace. Si nosotros nos propusiéramos, por ejemplo, a hacer lingotes de oro de todo el oro ilegal que hay, ¿no es cierto? Tendríamos, Fort Knox sería Chancay de medio ¿no es cierto? Tendríamos una economía súper archisólida. El otro día, no sé, estaba escuchando una persona especialista en esto y decía, ¿no? ¿Cuánto se exporta en oro? No sé, decía una cantidad. ¿Cuánto se produce? Era la mitad. O sea, la mitad es ilegal. Sí, claro. No, entonces, el tema es que bajo esas circunstancias, este tema de lo que fue el famoso goteo y chorreo, nunca se ha logrado concretar, que con el que empezó, me acuerdo, el gobierno de Toledo, ¿no? El famoso chorreo, y nunca chorreó nada, más que para él. Que en realidad es una buena distribución de las riquezas del Estado y que todos la sientan. Eso es el chorreo, ¿no? Así es, o sea, el chorreo es que se creen las condiciones para que el país sea un país, más que un Estado, un país con grandes empresas, con medianas empresas, que se paguen sueldos importantes, ¿no? O sea, que la gente reciba una remuneración de acuerdo a sus capacidades y también de acuerdo a lo que necesita el país. Y eso es un círculo virtuoso, ¿no? Entonces,
el pueblo peruano no pide que le regalen nada. Nosotros tenemos un montón de ministerios que están dedicados a dar los bonos, el bono para pensión 65, pensión 46, Los programas sociales. Los famosos programas sociales, y se gastan como, hasta donde yo tengo mapeado, como 17.000 millones de soles solamente en esos programas sociales. Lo que necesitan los peruanos es que no les regalen plata, que le den oportunidades de trabajo. Claro, un Estado que invierta, pero no invierta regalando cosas, sino inversión, Claro, proyectos, trabajo. Exactamente, que atraiga a los capitales internacionales y a los nacionales a invertir. Los emprendedores, estas personas que hacen emprendimiento, invierten sus pequeños capitales, se arriesgan por el país, y esa es la base de los peruanos. Los peruanos son emprendedores, somos absolutamente decididos. Pujantes. Así es, y no nos amilanamos ante nada y sacamos nuestras pequeñas bodegas, nuestra peluquería, nuestra barbería. O sea, todo lo que podamos hacer, nos convertimos, somos Chuman, 1000 oficios. O sea, no nos amilanamos ante nada, nadie nos puede vencer. Pero si tuviéramos el apoyo de un Estado gestor y de una sociedad de relación biunívoca, o sea, de una verdadera alianza entre el sector público y el sector privado, estaríamos camino al desarrollo en muy pocos años. Nos falta la gente en el Estado. O sea, el Estado está capturado por un grupo de gente que no tiene las capacidades, más allá de las ideologías, Sergio, no tiene las capacidades para dirigirlo. Entonces, mientras que todos los demás remamos hacia el norte, el Estado, la gente que está en el Estado, rema hacia el este uno, hacia el oeste el otro y hacia el sur los demás. Entonces, el Perú está paralizado en su proceso de avance y desarrollo. Entonces, y aquí, como alguien dijo, las cabezas. El problema al final de la cadena alimenticia y de la cadena de mando, hay una persona, 2 personas, 3 personas. Esas son a las que tenemos que tener buenas personas, y no estoy hablando de bondad solamente espiritual, sino de buenas personas que sepan lo que hacen. O sea, ese es el tema básico en esta circunstancia en las que nos encontramos, con miras a las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Entonces, tenemos la obligación de alguna u otra manera de poder mirar con optimismo o con mucha desesperanza lo que viene, dependiendo de quiénes son los que se nos presentan para solicitar nuestro voto. Y esa es una de las grandes cosas que se tiene que dilucidar en los próximos meses. Hay un trabajo excepcionalmente grande, más allá de lo que sucede, el ritmo que le ha marcado la Constitución del 93. Pueden decir lo que quieran, Sergio, pero la Constitución del 93 ha demostrado en el capítulo económico que es el acertado. Totalmente. Es el acertado. Hay otras cosas que hay que hacer, pero ese capítulo económico, que es absolutamente la libertad económica y lo que significa la democracia y lo que significa el capitalismo, ese es el camino que tenemos que emprender, que tenemos que consolidar. Totalmente de acuerdo. Además, hemos sido y somos modelo ante los fracasos de nuestros hermanos en Sudamérica, sin ir muy lejos. Entonces, Argentina, el proyecto actualmente que encabeza Milei, no es una copia, es una idea claramente de Milei, pero se ve fortalecida por el éxito del Perú. Sí. Ecuador también. Y así vamos recogiendo algo. Bueno, Colombia hasta antes de este proyecto advenedizo del actual presidente, pero también Colombia tenía el mismo camino. Y entonces Chile más bien tiene un camino de idas y vueltas, pero sustentado en un sistema parecido, ¿no? De libre mercado. Pero creo que el éxito peruano, que es único, porque es un caso único, se debe justamente a la libertad casi total sobre el tema de inversiones. Mira, Sergio, en estos últimos 9 años, del 2016 al 2025, hemos tenido creo que 9 presidentes, uno por año parece, ¿no? Un poco menos, pero por ahí. Más o menos. Entonces,
Y presidentes que han salido no porque han pasado a mejor vida o porque se les han... Escándalo, Así es, porque han salido y 4 de ellos o 3 de ellos están presos por acusaciones de corrupción y todo lo demás. Y el rumbo económico está sólido. O sea, hay principios macroeconómicos y microeconómicos que hacen pensar que el Perú tiene para mucho más. Entonces, si quitamos todo lo que es ese lastre, puede la cosa ir muy bien. Necesitamos un gobierno de personas capaces. Eso es muy importante. Y fíjate que tan importante es desde siempre, y no lo hemos tomado mucho en cuenta, que cuando en 1821, mira, al mes siguiente de la Declaración de la Independencia, San Martín funda la Biblioteca Nacional del Perú y la pone en funciones al siguiente mes, el 17 de septiembre de ese mismo año. Lo hace porque dice que solo con la educación, solo con las capacidades que trae la ilustración, se puede consolidar la independencia. Esa era su opinión. Él dona 600 de sus libros, ¿no? Y la biblioteca se nutre que era la biblioteca de los jesuitas. La biblioteca de los jesuitas se funda en 1568 y sufre una serie de variaciones porque ahí estaba el colegio de los príncipes, que se llamó, y después pasó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero lo que sucede después, Sergio, que es llamativo en nuestro devenir, porque la biblioteca también ha sufrido muchas desgracias, que más o menos van con la desgracia de nuestro país en cuanto a lo que se refiere a educación. La desgracia más importante es la desgracia, o el principio de las desgracias es la ocupación chilena y la desaparición de casi todos los libros, todos los volúmenes desaparecen, ¿no es cierto? Viene Ricardo Palma, ¿no? El bibliotecario mendigo se hace cargo de la biblioteca y va reconstruyéndolo poco a poco, ¿no es cierto? Él sale y sube Manuel González Prada como director de la biblioteca en 1912, y en 1943 se incendia la biblioteca. Mala suerte. Se incendia la biblioteca y viene otra persona que también, Jorge Basadre, fue director de la biblioteca mucho tiempo y la reconstruyó y hizo una labor titánica, ¿no? Y por último, lo que está sucediendo en la biblioteca actual, que se muda al nuevo local en San Borja, ¿no? En el 2006, es que está totalmente ideologizada, ¿no? Los presidentes, jefes, directores de la Biblioteca Nacional, hay una señora, no recuerdo su apellido, en el 2017, 2019, que instala el concepto de género en la biblioteca. Y eso lo siguen los actuales directores. Y entonces se pierde lo que significa una ilustración. La ilustración no tiene ideología, Sergio. La ilustración te muestra a ti todas las ideologías para que tú decidas. Te forma con capacidad crítica. La ilustración te forma con capacidad de ser tu objetivo. Tú decides. Miras todo y tú decides. Por eso te enseña a ser un personaje crítico. Cuando alguien viene a imponer su ideología, que es esto que se llama la caviarización, que no es nada más que la imposición de una ideología en la cual quienes se sienten ilustrados piensan que los demás somos burros y que por lo tanto no nos merecemos más que su tutela, caemos pues en la ilustración de estos personas que son matones intelectuales. El totalitarismo ideológico, que es casi igual que el totalitarismo físico, ¿no? Es lo que piensa, por ejemplo, el señor Gorriti de todos nosotros. Él piensa que es nuestro tutor, que él solo y la gente del IDL y sus avatares y las personas que lo adulan son los únicos capaces de sacar al Perú adelante. Y miren el hoyo que nos han metido. Entonces, no podemos tener nosotros una educación que tenga un sesgo.
Tenemos que formar desde niños, desde lo que ahora se llama las guarderías a los niños, la prekinder y todo lo demás, con capacidad crítica a los niños, para que puedan cuestionar el blanco y el negro, para que no existan solo dos colores, que aprendan que hay los matices, pero que ellos decidan cuál es el mejor. Y eso de ahí es importantísimo para que los pueblos se desarrollen. Nosotros no podemos decir que hoy la mujer es prevalente sobre el hombre porque el hombre la pisoteó siempre. No, pues, así no es el pensamiento. El pensamiento crítico te dice, la mujer es tan igual como el hombre porque siempre fue igual que el hombre. Claro. Que lo que ha pasado no significa de que ahora el hombre tiene que quedar relegado a su mínima expresión para que resalte la mujer. Así no es. Las mujeres no se merecen eso, ni los hombres tampoco. Entonces, esa es la igualdad de oportunidades, la igualdad de posiciones, la igualdad de resultados. Significa que tanto uno como el otro tienen su capacidad intacta para poder discutir tú a tú de las mismas circunstancias, sin ningún sesgo. Entonces, eso de ahí lo traigo a colación por la biblioteca, pero también por otros hechos de circunstancia que también sucede en agosto, que es el informe final de la Comisión de la Verdad, que fue una claudicación de quienes vencimos al terror, porque la primera parte del informe de la CBR te habla que se vivió en una guerra civil, ¿no? Y se habla que tanto las Fuerzas Armadas como Sendero Luminoso son igual de responsables. De violentos, además. Igual de responsables. Y esa es una claudicación, dice, pues, el conflicto armado interno, así se refiere, y todo el mundo lo aceptó. Y entonces, y de ahí viene, y ahí vemos nosotros, con todo el respeto al señor Salomón Lerner, ¿no? Pero él también tiene una posición ideológica que ha marcado el camino que ha tomado, por ejemplo, en la Universidad Católica. Claro, él fue ¿No es muchos cierto? años vicerrector y después rector. Así es, ¿no? Es decir, una idea de que el Estado es malo. ¿No es cierto? Entonces, todo lo que está fuera del Estado es bueno y el Estado es malo. Por eso que al segregar al Estado se han metido todos los amotinados, todos los del motín del Keynes se han metido ahí, o del Bounty, ¡pum!, se han metido ahí. Claro, porque le han segregado al Estado cuando el Estado deben ir los más capacitados. Claro. Entonces, es por eso que desde aquí, desde esta posición absolutamente objetiva e imparcial, pero crítica, yo rechazo que aquí se quieran imponer las ideologías de uno y otro, exponerlas sí, ponerlas en el tapete sí, y nosotros podemos decidir cuál es buena y cuál es mala. Eso no quiere decir de que tú no creas que tu ideología es mejor que la otra, pero no la puedes imponer. Claro. No puedes segregar a los otros porque mi ideología es mejor y yo tengo la posibilidad, te tengo que enseñar, te tengo que tutelar. No, deja que las personas piensen. Enséñalas a razonar, a pensar. Por eso que se tiene que enseñar muy bien matemáticas. Y ese es el problema de la educación. Tenemos una educación que en todos estos años que ha pasado, 2 o 3 niños de cada 10 son los únicos que pueden tener un razonamiento, pueden resolver un problema sencillo en el Perú. Entonces, eso es lo que tenemos que sacar adelante. No le podemos enseñar que los hombres son más que las mujeres o las mujeres más que los hombres, porque somos iguales, pero no le podemos enseñar que somos iguales si no sabemos comportarnos en igualdad al darles a ellos las herramientas para que puedan discernir adecuadamente qué cosa es lo mejor. Entonces, eso de ahí es una labor titánica de gente razonable, donde el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, prevalezca frente a la confrontación, frente al... y esto no quiere decir de que en los tiempos electorales las personas pues se confronten de alguna manera políticamente, pero no podemos llegar al punto de que somos enemigos los unos de los otros, ¿no? O sea, somos adversarios en determinado momento, pero hay que trabajar
de alguna u otra manera para que eso no pueda seguir dividiendo al Perú. Ya mucha gente ha trabajado mucho para dividir al Perú y eso es pues una de las máximas de ciertas ideologías que hay que dividir y dividir y dividir, porque en el país del tuerto, el país del ciego, el tuerto es rey. Entonces, eso es una de las cosas que yo quería comentar acerca precisamente de nuestra gran Biblioteca Nacional, que tuvo una señera idea, un comienzo tan importante de una persona que quiso mucho al Perú, que fue el generalísimo don José de San Martín, ¿no?, en su fundación, y que infortunadamente ha sufrido tantos avatares hasta la actualidad. Tantos avatares hasta la actualidad que las siglas de la Biblioteca Nacional del Perú están en minúscula. O sea, yo rechazo eso, por ejemplo, ¿no? No me había dado cuenta de eso. No, sí, claro. Las siglas de la Biblioteca Nacional del Perú, que está en San Borja, están en minúscula. La educación para nosotros está en minúscula, ¿no es cierto? La ilustración no vale más que la minúscula. Eso es lo que las ideologías que pretenden educarnos bajo su tutela quieren que nosotros tengamos como norte. Y eso no se puede permitir. Claro. Eso es muy importante. Ahora, lo más, digamos, de esta reflexión muy interesante que has hecho es cómo la verdad que está en la biblioteca, porque no es la verdad de un libro, de un grupo de personas, sino de la historia, de la vasta historia. Algunos quisieron resumirla en un informe de un periodo de tiempo, claramente con un sesgo ideológico y intenciones políticas. Pero eso también ni siquiera es algo aprendido del Perú, fue traído de afuera. Entonces, no somos conejillo de indias, ya somos una plantilla de cosas que han ido pasando y lo traen como novedad. Y eso es muy lamentable, ¿no? Absolutamente. Estas ideologías, lógicamente, no es una moda actualmente en el mundo, ¿no es cierto? Es una moda que se desconozca todo lo que es la identidad nacional para convertirlo todo en una identidad internacional. Dijo alguien por ahí que ¿para qué queremos una identidad nacional si tenemos todas las identidades? Y eso verdaderamente para mí es una aberración, porque si no conoces quién eres tú, no vas a saber ni a dónde vas, ni qué cosa quieres hacer. Entonces, lo importante es eso. Por ejemplo, la universidad. Universidad viene de universal, o sea, tú tienes que recibir el conocimiento universal y en algún momento chocaron ideologías, ¿no? La ilustración chocó con otras ideologías, pero te ayudó a pensar. Bueno, el inicio de la universidad, ahora que lo tocas, no era un profesor dando clase de lo que él pretendía decir, sino más bien eran los alumnos que preparaban los temas, discutían, y ahí venía el profesor a juzgar no si lo que había dicho estaba bien o estaba mal, o si estaba a favor o en contra, sino que juzgaba la preparación del alumno para poder sustentar sus ideas. Ese era el inicio de la universidad. Lamentablemente se ha tergiversado y ahora hay un profesor que nutre de sus... En algún momento seguramente, y hasta ahora hay buenos profesores que nutren de ideas críticas para alimentar a los alumnos, pero hay otros también que le dictan lo que ellos piensan y además ponen notas según si el alumno piensa como el profesor. Y ahí vienen los problemas. Claro que sí. Entonces, ese tema es fundamental de lo que nosotros tenemos que rescatar para lo que queremos para todos los peruanos, empezando por los más pequeños. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el tema de la biblioteca jesuita, los jesuitas editaron aquí, mejor dicho, imprimieron aquí el primer libro que se imprimió en Sudamérica, que era un libro de catecismo, que lo imprimió un italiano, ¿no? Y nosotros fuimos los pioneros en lo que significaba todo lo que era la parte educativa, que esa época era la educación escolástica, porque era la educación del tiempo, y que tiene cosas muy buenas, y también después vino la ilustración, que también tiene cosas muy buenas, pero son cosas que se complementan. Nosotros los seres humanos tenemos que andar construyendo todo nuestro legado histórico y todo nuestro pensamiento con lo bueno de todo el pensamiento científico y el pensamiento filosófico que se ha desarrollado a través de los tiempos. En todos hay cosas hermosas y buenas. Hay que rescatar eso para seguir avanzando. Si no, nos vamos a quedar siempre
en la confrontación, en el lío, en el odio, ¿no? Entonces, eso de ahí no podemos permitirlo nosotros. Por eso que tenemos que pedirle que a las personas más sensatas se animen a postular a algún cargo o tengan la oportunidad después de ser pues designados en cargos importantes y que cese esta persecución que hay hoy en día de manera absolutamente paranoica de un ministerio público que es el último reducto de esta ideología que pretende ser una dictadura de la ideología, una dictadura ideológica que tiene en el Ministerio Público a sus operadores. Entonces, hay que destruir las posibilidades de que el Perú tenga un Estado eficiente. Entonces, para eso se busca que pasar por tabla rasa y arrasar con todos aquellos que quieren ser funcionarios públicos. ¿Para qué? Para que ellos los puedan manejar a los más incapaces. Como están manejando el Ministerio Público, donde esta semana que ha pasado hemos visto cómo un fiscal que hace tiempo debería haber estado en su casa porque no tiene las capacidades para ser fiscal, se plantó frente al Tribunal Constitucional a decir una serie de cosas que no eran ciertas y fue pues vilipendiado y vapuleado por uno de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero aún así le dan tribuna. Esta gente, ese señor es el portaestandarte, es el representante clásico del peón de la dictadura caviar. Ese es el peón, porque además es un peón consciente. Él cree absolutamente lo que dice, se le ve, es en su, vamos a decir, en su éxtasis de su paranoia, él cree, está convencido de eso y lógicamente tiene seguidores entre los menos capaces, ¿no? Entre los menos ilustrados. Eso es un tema totalmente complicado, ¿no? No, imagínate, ¿no? Un fiscal que tiene un poder, obviamente tiene una función y un poder, pero enfrentado al máximo poder constitucional de tú a tú. Eso no está bien, ¿no? Eso no es correcto. Este Tribunal Constitucional es muy democrático. Sí, claro. Muy democrático. No sé si sea lo adecuado, pero de alguna u otra manera creo que esta vez lo ha dejado en evidencia, pero no para todo el mundo, ¿eh? Ojo. Entonces hay que ir con pies de plomo en esto, pero tenemos un trabajo grande que hacer, Sergio, en materia de educación, mucho que hacer, y en materia también de lograr que las personas más idóneas puedan tomar el poder. Un poco complicado, pero estamos a puertas de una elección tan importante que creo que merece una reflexión, pero una reflexión propositiva. Aquí no queremos denostar de nadie. Claro, no es una reflexión política. No, así es una reflexión, vamos a decir, pues hasta ética, ¿no? Moral, ¿no? Principista, ¿no? Queremos que los más capaces accedan al poder. Aquellos que, aún no pensando como tú, ¿no es cierto?, te dejen, te escuchen y analicen lo que tú dices, ¿no? O sea, había una sentencia de un sabio que dijo: yo no pienso como tú, pero me dejaría matar para que tus pensamientos, tus ideas puedan ser escuchadas. Claro. Mira, yo no pienso como tú, pero me dejaría matar para que tus ideas sean escuchadas. Sí, claro que sí. Es que la libertad supone también conocimiento. Porque la ignorancia no es libertad. O sea, eso está clarísimo. Y lamentablemente el único requisito para ser presidente del Perú es tener DNI. Y eso es un problema. No porque queramos sesgar que cualquiera pueda llegar, sino porque la libertad tiene que estar íntimamente ligada al conocimiento, porque si no uno es esclavo de su propia ignorancia. No, claro, solo el conocimiento hace la libertad. Solo. ¿No? El DNI. No, claro que no. El señor Pedro Castillo, por ejemplo, es una de las muestras más claras y patéticas de lo que significa errar, ¿no? Errar groseramente en elegir a un presidente. ¿No es cierto? Es un error grueso de por lo menos el 40% de la población. Ya bueno, no digamos el 50, pero por lo menos el 40. Bueno, ¿no? Hoy hasta los que pudieron elegirlo se dieron cuenta que también se equivocaron.
¿no? O sea, no lo de su partido, ¿no? Hablo de la gente que se sintió engañada también por un tipo que no... Claro, pero sin embargo, Sergio, este movimiento que tú has dicho, eso es una corriente internacional que en Latinoamérica hoy en día la está liderando la presidenta de México, la señora que tiene un apellido Sheinbaum. Sheinbaum, ¿no? Esta señora ha salido a atacar al Perú, ¿no? Sí, directamente. Directamente, ha dicho que Pedro Castillo es un perseguido político, ¿no? Que está injustamente, y lo ha dicho en su calidad de presidenta de un país, ¿no? O sea, sí, la Cancillería ha protestado y todo lo demás, pero creo que se tienen que tomar algunas acciones mucho más intensas, porque creo que en su exceso ideológico de la señora, ¿no? Está siendo escuchada por otros. Y se puede estar pensando que en el Perú verdaderamente hay persecución política. Eso de ahí es muy grave, porque también lo que quieren los poderes fácticos es que al Perú le vaya mal económicamente, Sí, claro. ¿no? Porque no somos Bolivia. Porque, ojo, Bolivia, la crisis de Bolivia, la crisis económica de Bolivia, es generada por la incapacidad de los gobernantes, pero incapacidad de los gobernantes además porque pusieron en práctica un proyecto estatizante y un proyecto ideológico de la izquierda latinoamericana. Correcto. Que es el que llevó Chávez, el que llevó Correa, el que llevó Lula, ¿no? Que hace que Brasil ahora se tambalee en la economía más poderosa de Sudamérica. Y mientras tanto el Perú, que es un país mediano dentro del contexto de las naciones sudamericanas y mundiales, es un país que está resistiendo todo. En una economía de mercado, en una economía de libertad económica, que quisieran muchos que fracase. Sí, claro. Esos quisieran que fracasen para que vean, ya ven, de qué se limpian, de qué hablan, si también han fracasado. Y no lo podemos permitir. Entonces, hay que respaldar políticamente, con políticas sensatas y políticas que lleven al desarrollo, este buen trabajo económico que se ha hecho desde 1993 con el respaldo y siguiendo lo que marca el capítulo económico de la Constitución del 93. Así que ahí hay una cosa que tenemos que tener en claro y ojo con esa señora Sheinbaum, que hay que censurarla a todos los peruanos. Totalmente de acuerdo. Y el programa pasado nos quedamos con el estribo de la reincorporación de Tacna. Uy, sí, muy. Así que lo hemos vuelto a traer el tema porque sí. es un tema muy importante. Además lo hemos celebrado todos estos días paseando banderas, Sí. ¿no? En muchos distritos, en Lima y en Tacna, pues es una fiesta única. Porque yo no sé si habrá muchos lugares donde se celebre con tanto fervor el patriotismo y con tanta razón, porque Tacna fue ocupada por los chilenos durante mucho tiempo y los peruanos resistieron a esa ocupación durante muchos años, pasando por hostigamiento, políticas de migración hacia ese lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y después de un tiempo realmente volvieron por el plebiscito, ¿no? Porque votaron para ser peruanos, ¿no? Entonces es una historia de heroísmo total, total. Espiritual, moral, una persistencia, una perseverancia, una tenacidad, una identidad nacional que es ejemplo. O sea, el proceso de chilenización fue muy intenso, se deportaron a muchos patriotas, ¿no? Se prohibió cantar el himno nacional, se prohibieron muchas cosas que estaban relacionadas con el Perú, las maestras, por eso que ahí nace pues la sociedad de auxilio mutuo de las señoras de Tacna, que después se elevó al grado de Benemérita Sociedad, Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos Tacneños, de las señoras de Tacna, que fueron guiadas por maestras, o sea, fue creada por maestras, entre ellas estuvo la mamá, por ejemplo, de Jorge Basadre, la señora Basadre, que la señora Yulo, que fue presidenta en un momento, un trabajo muy intenso, porque fueron las madres de Tacna,
las mujeres de Tacna las que se dedicaron a mantener el espíritu patriótico, la bandera peruana. Estaba prohibido izar la bandera peruana y mostrarla en público, pero aún así se llevaba la bandera, se paseaba la bandera en 28 de julio. 49 años estuvo, casi 50 años estuvo, 50 años, una vida, Sergio. Nosotros podemos Una decir generación. 50, La vida de una persona más o menos, ¿no? Así es, ¿no? En manos de Chile. Y entonces, esto que surge, porque en 1925 hay un trabajo, viene la mediación del general Pershing de Estados Unidos, que termina siendo un fracaso rotundo, porque los chilenos, pues, lo que debieron hacer, primero, porque lo primero que dijeron es que en 1883, que iban a devolver Arica y Tacna después de 10 años, después no lo cumplieron, claro, y hablaron del plebiscito. Chilenizaron muy intensamente Arica. Arica es casi 2 veces el tamaño de Tacna, sí, claro, ¿no? Casi 16.000 kilómetros y Tacna tiene 8.000 kilómetros cuadrados. Y entonces el trabajo de esta sociedad de auxilios mutuos de las señoras de Tacna, que se funda en 1897, tiene pues casi 32 años de trabajo intenso, y cuando en 1929 se firma el Tratado de Lima, que así se llamó, porque recordemos que el Tratado de Ancón es el de 1883, cuando la guerra, para dar por terminado la guerra, donde ellos se quedan por 10 años supuestamente con Arica y Tacna, y en 1929 se ensayan una serie de cosas. El gobierno de Leguía ensayó una serie de proposiciones a los chilenos, inclusive de convertirla en territorio internacional. Había todo un deseo de que esta barbarie se acabe. Y felizmente que gracias al espíritu de los chilenos se firma en junio de 1929, en mayo, perdón, el Tratado de Lima, que hace que se devuelva Arica, Tacna, y Arica sí queda en manos de los chilenos. Y bueno, fue una algarabía ese 28 de agosto de 1929, pues llegó la delegación peruana en buque a las 2 de la tarde, desembarcó en Arica, se fueron hasta Tacna, fue un recibimiento, fue una algarabía y fue un sentimiento tan patriótico que conmocionó a todos los peruanos. Y por eso ahí nace el lema de que en Tacna nace la patria. En Tacna nace la patria. Entonces, desde aquí este homenaje es sentido porque los tacneños son un ejemplo de peruanidad y de patriotismo, de ese patriotismo que es de rendirse nunca, retroceder jamás en tus convicciones, en tus deseos, en tu patriotismo, en tu espíritu, en tus valores y principios, que en este caso son valores y principios de la identidad peruana, de la peruanidad. Así que siempre nuestro reconocimiento para Tacna y siempre un abrazo enorme para los tacneños, y que ellos nos acojan con un manto de esa peruanidad que tanto les sobra a ellos, para que podamos trabajar duro por el país. Así que ahí estamos. Estamos siempre con nuestros amigos y hermanos tacneños. Por supuesto que sí. Y nos vamos a recordar un personaje muy poco conocido en la historia del Perú, pero para mí es muy importante. Y yo lo estudié hace mucho tiempo. Y lo recordamos porque su nombre es Manco Inca Yupanqui, hijo de Huayna Cápac. Este es hijo de Huayna Cápac. Hijo de Huayna Cápac. Es decir, de sangre real autóctona. Totalmente. Hermano o medio hermano de Huáscar y Atahualpa. Y que en su momento, cuando llega Pizarro y Almagro y los conquistadores, él era el hombre, y fue el hombre elegido. Muchos libros de historia lo ponen como un títere de los españoles, cosa totalmente falsa. Él fue coronado, o sea, reconocido en su estirpe de sangre real, y cogobernó. Tanto es así que él muere a manos de Almagro y los almagristas cuando matan a Pizarro, porque reconocían en él la autoridad similar o paralela con Pizarro.
Entonces se cae con ese asesinato el que ella hace un títere, ¿no? Porque si hubiera sido un títere, hubiera sido un títere de todos. Y no es correcto. Y es Claro. un personaje interesante en la historia. Claro, y lo que pasa, Sergio, es que, a ver, a veces no hay sin suerte, pues, ¿no? No hay sin suerte, ¿no? Los españoles llegan en un periodo crucial en la época del incanato, ¿no? Había una guerra civil. Claro. Había una guerra civil entre Huáscar Y y Atahualpa. Atahualpa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Los españoles desembarcan en En el norte. el norte, por Piura, por Por San Piura, Miguel de sí. Piura, desembarcan ahí y Atahualpa estaba en Cajamarca, que es el que estaba más cerca, ¿no es Correcto. cierto? Atahualpa es tomado prisionero, ¿no es cierto? Ya nos saltamos todos los sucesos anteriores y él pide que se ejecute a Huáscar, Sí, claro. A su hermano. a su hermano, que era su adversario. Así es. Pero este otro hermano, Manco, Inca, Tupac, estaba con Huáscar, Claro. ¿no es cierto? Porque defendían la realeza Exacto. cusqueña. Cusqueña. No porque- quiteña. No quiteña. Porque Atahualpa era un medio hermano, pero de Quito. ¿no es cierto? Entonces, ellos en un momento determinado ven a los españoles como unos aliados para recuperar la preponderancia de la Confederación Cusqueña, de los incas cusqueños. Y en un momento tienen una cierta alianza que después se rompe y él se da cuenta de eso, combate contra los españoles. Él se va a Vilcabamba, él es el primero de los incas de Vilcabamba, ya no regresa a Cusco, pero hay una serie de combates, o sea, entre 1533 y 35, que están los españoles aquí en el Perú, hasta 1571, que muere el último de los incas de Vilcabamba, hay una lucha, hay una confrontación. Los incas de Vilcabamba, que todos son hijos de o sea, sucesores de o sea, es decir, descendientes de Huayna Cápac e hijos de Manco, son todos incas que tuvieron pues realeza, que tuvieron poder y que lucharon en una lucha que terminó casi 40 años después de la llegada de los españoles. O sea, a España no les fue tan fácil como dijeron, sí, lo vencimos, se lo llevaron. No, eso no es así. O sea, hay una historia que es muy rica de estos incas que se llaman los incas de Vilcabamba, que es una historia de lucha, de a veces tragedia. El último inca de Vilcabamba, que es Túpac Amaru I, el abuelo de Túpac José Amaru. Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II. Ojo. Entonces, hay una línea de tiempo en todo, ¿no? En todo este proceso tan rico y sabroso que es lo que hay, esta simbiosis, esta transculturación, esta vida de nuestro mestizaje entre Perú y España. Y que nos han contado muy mal la historia. Porque los autóctonos peruanos con realeza que fueron a España fueron recibidos y reconocidos como realeza incluso en las cortes españolas. Claro. Entonces, no hay una vejación, no hay un corte, no de ese tipo como se quiere leer ahora, ¿no? Hubieron luchas políticas, sociales, Sí, claro. económicas, por tierras, de otro tipo, ¿no? Y todo lo malo que haya sucedido, Sergio, y todo lo malo que haya sucedido, hay que superarlo. Además. Sí, porque, como lo hemos comentado, ¿no? Aquí hay, hace unos tiempos atrás llegaron todas estas series de los vikingos, ¿no es cierto? Sí. Y nos mostraron una historia que era entre los años 700, 800 de esta era, ¿no es cierto? En lo cual los vikingos invadieron Inglaterra, Sí, bueno. ¿no es cierto? Mataron reyes ingleses, conquistaron Inglaterra, los dominaron. ¿Y acaso los ingleses odian a los daneses ahora? O a los suecos. Pero no, pues porque el
el proceso de superar nuestro pasado no es olvidarlo, no, es reconocerlo, pero no revivirlo. Claro. Nosotros revivimos todo, a los españoles mataron a Atahualpa, vivimos en el rencor perpetuo que nadie siente, ¿no es cierto? Solamente han pasado 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Más o menos, no estamos hablando de 40, 80 años, ¿no es cierto? ¿Y acaso los franceses están peleados con los alemanes? ¿Los alemanes están peleados con los rusos? ¿Los rusos están peleados con los polacos? No, tienen sus diferencias porque son naciones diferentes, pero por ejemplo los polacos, los ingleses y los franceses y los alemanes todos son parte de la comunidad europea. Sí, claro. Entonces, no puedes vivir en el rencor permanente y eso es lo que nos quieren hacer vivir los odiadores acá. Porque además recuerden ustedes que estas ideologías, por eso, caer en el pozo profundo de estas ideologías es la agudización de las contradicciones. Se tiene que pelearse entre ellos para que divide y gobernarás. Entonces, eso de ahí es terrible. Correcto. Es terrible. Entonces, como dijo un sabio filósofo mexicano, José y José, dijo, a lo pasado, pasado, ¿no es cierto? Hay que avanzar, no hay que retroceder, ¿no? Por supuesto que sí. Y para recordar un hecho histórico interesante que no puede pasar desapercibido, en 1985, un 29 de agosto, en la localidad de Marcas, en la provincia de Acobamba, en Huancavelica, Sendero Luminoso se enfrenta a los comités de autodefensa del pueblo y deja un saldo de muertos y heridos, 8 muertos, 9. Y lo interesante de esto es que se ha enterrado la historia. Nadie recuerda que hubieron 9 campesinos peruanos muertos por Sendero Luminoso. Y esto debería recordarse siempre porque, ya lo decimos siempre, un pueblo que no recuerda su historia, no queremos volver a vivir estos momentos. No queremos. Y eso era una constante de Sendero Luminoso, Sergio. O sea, esto de aquí es porque se ha descubierto las fosas y todo lo demás, y ha habido cierto grado de imparcialidad al poder determinar quiénes eran los asesinos. Pero esto era una confrontación evidente entre los peruanos y el terrorismo de Sendero Luminoso. O sea, no eran las Fuerzas Armadas y el Sendero que eliminaban a los eso de ahí es reducir el reduccionismo más básico y más absurdo que hay. Esto era una nación que se enfrentaba ante unos asesinos crueles que a todo aquel que no le hacían caso lo mataban, lo dinamitaban y lo ponían en la plaza pública. Sergio, los colgaban y los asesinaban y los mataban a machetazos, como ahora repudiamos lo que hacen los de ISIS. Esto hacían estos fulanos, ¿no? Delante de sus hijos. Y a sus hijos se los llevaban y se los convertían en asesinos, en terroristas. Era un común denominador desde 1980, 82 para 81, 82 para ser más exacto, pero desde que empezó el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, hasta que cerca de los años 2000 termina esto con la captura de casi todos los cabecillas de este grupo asesino y genocida. Entonces, eso de ahí tiene que todo el mundo recordarlo. Y yo te hago recordar una cosa más. En el informe de la Comisión de la Verdad, cuando relata este hecho, dice que los terroristas hicieron mal por pero dice que estuvo y que no tiene justificación la violencia de parte de las personas. Eso dice en la Comisión de la Verdad. Por eso, increíble. El sesgo que aceptamos. O sea, lo que logró este grupo ideologizado muy cercano espiritualmente, porque aunque no tienen espíritu, desalmadamente, a Sendero Luminoso, es que se convalidó o se validó su accionar. Porque en muchos sitios eran guerrilleros, ¿no?
se alzaron en armas. ¿Qué armas se alzaron? No se alzaron con ninguna, no hubo ninguna arma alzada, hubo una puñalada por la espalda a la patria, ¿no? Entonces, esto de ahí es el desconocimiento de la verdad, pero más burda, de manera más burda, para poder soslayar los crímenes de esta gente y terminar romantizándolos. Pollay ha escrito un libro y lo ha querido presentar en la Feria del Libro y todos estaban felices que Pollay escriba un libro. Un asesino, secuestrador, extorsionador que metía a la gente y los terminaba matando en celdas que eran unos pozos profundos. De verdad que por eso es que se necesita la sensatez. No podemos vivir en el rencor, pero no podemos olvidar, pues. Yo te perdono, pero no te olvido. Para no repetirlo. No queremos otra vez Sendero Luminoso. No queremos gente irracional que no pueda tener la capacidad para poder reflexionar y analizar las circunstancias. Es decir, gente que vive sumida en su ideología, en la paranoia que le da su ideología, pensando que es bueno matar para poder construir. Y nada de lo que comienza destruyendo puede construirse. Sobre la muerte, sobre la violencia no se puede construir nada en absoluto. Y eso lo han demostrado todos los pueblos que han pasado por eso. Así que no podemos hoy en día, y por eso es que tenemos que repasar la historia y tenemos que decir, por ejemplo, la Comisión de la Verdad fue un error histórico porque nos rendimos ante ese. O sea, vencimos a Sendero Luminoso, pero nos rendimos ante ellos. ¿No es cierto? Y la Comisión de la Verdad es... Bueno, ha sido discutida desde todo punto de vista, ¿no? Pero tenía carácter oficial. Fue aceptado. Pues, ¿no es cierto? Entonces... Creo que había proyectos de ley para descuartizarla. De alguna u otra manera hay que cambiar esa narrativa, ¿no es cierto? La narrativa. Claro, hay que cambiar la narrativa y transformar. Y que las personas tengan las dos versiones, pero que sepan que una es ideologizada y que la otra es una posición en defensa del Estado peruano y de las Fuerzas Armadas. Por supuesto. ¿No es cierto? Y además recordemos que las Fuerzas Armadas de un país es el pueblo en armas. El pueblo en armas que defiende su soberanía. Muy importante, ¿no? Bueno, y para terminar este programa, hemos dejado los últimos minutos para un personaje que a ti te encanta, Me encanta. Y que yo, sinceramente, a raíz de nuestra amistad de tanto tiempo, he aprendido y he estudiado también, pues me he metido a estudiarlo, y realmente es un tipo muy importante en la historia del Perú. Fundamental, Sergio, fundamental porque... En varios momentos, además. Claro. No solamente en la República, porque su vida pública empieza incluso desde antes. No, pues claro, él fue soldado porque él nace en el Virreinato del Perú. Nace en Tarapacá en 1797, un 31 de agosto, pero nace en el Virreinato del Perú, 1797. Él fue soldado realista, junto con su hermano. Fue capturado en varias batallas, se escapó varias veces de prisiones que se lo... En la batalla de Maipú, en Chile, creo que es tomado prisionero y lo mandan a una cárcel en Argentina y de ahí se escapa y hace un periplo y se regresa al Perú. Y aquí en el Perú, ya con el proceso independentista avanzado, es ganado por la causa independentista y de ahí, siendo muy joven, comienza todo un periplo militar, porque fue esencialmente un militar, ¿no? Y después, poco a poco, comienza a tener puestos públicos con Gamarra, con Orbegoso, y hasta que después es, a fines de 1840, es elegido presidente de la República y tuvo 2 periodos constitucionales, más uno más que fue provisional, y hizo importantísimas cosas, ¿no? Puso al Perú en una posición de liderazgo en toda América, no solamente en Latinoamérica. Él tuvo, vamos a decir, la capacidad de poder enviar un buque a recoger peruanos a California cuando estaban en este problema de su independencia, en la cuestión del té,
todo un tema a rescatar. O sea, tuvo la armada más poderosa y el ejército más importante de Sudamérica en la época de su mandato. Se construyeron buques, se construyeron ferrocarriles, se creó el presupuesto general de la República, se hizo la primera ley de libertad de prensa, se hizo la expedición para incorporar la Amazonía al Perú. Es decir, es un hombre de una visión espectacular, ¿no? Que por eso es que si tú lees y miras sus obras y su vida, que terminó pobre, dicho sea de paso, uno de los pocos, y termina su vida tratando de regresar para servir al Perú desde su punto de vista a los 69 años. Entonces, yo considero de que es el único que le podemos decir que tiene una capacidad de estadista. Ramón Castilla es además militar, es además presidente, es además libertador, porque libera antes que en Estados Unidos, incluso, le dio la libertad a los esclavos negros. Entonces, en verdad, son personajes en nuestra historia que nos hacen reflexionar acerca de qué se necesita para construir más Perú. Era un hombre muy, muy tosco, era un hombre de un hablar muy fuerte, no era un gran, era un hombre duro, pero conocía la mente de las personas, se mimetizaba con ellos y era una persona de cualidades excepcionales. Y por eso es que yo recuerdo que cuando pusimos la estatua de Ramón Castilla en el distrito de San Isidro, tenemos un homenaje muy grande, le hicimos un homenaje muy grande a él por esa consideración, por ser el presidente que en realidad, como dijo Basadre, esto ya no es una apreciación mía, sino Basadre dijo, con Castilla empieza la República en realidad. Se termina el caos y el desgobierno y empieza un gobierno que él decía que había que ser orden y paz. Entonces, hay un trabajo muy grande por reivindicar a Castilla para que lo conozcamos en toda su dimensión, ¿no? Pero no quiero terminar sin mencionar a Santa Rosa de Lima. También. Vamos a tomar minutitos nada más. Porque creo que la heroicidad de los tacneños, la capacidad y el ejemplo de Ramón Castilla, pero además la santidad de Santa Rosa de Lima, una mujer que amó profundamente, se entregó profundamente al amor de Dios y al amor de sus prójimos, porque ella lo que se dedicaba era curar enfermos, terminó muerta por eso, terminó contagiada de tuberculosis y murió a los 31 años. Muy joven. ¿No es cierto? ¿Qué hubiera sido de nosotros si ella hubiera vivido más tiempo, no? También es, bueno, su vida es impresionante en todo sentido, mística, Sí. Predijo muchas cosas que pasaron, la gente la consultaba, una vida de santidad, de oración, de ayuno, en fin, fue espectacular en 31 años. Además, la canonizaron muy rápido, una de las santas que más rápido. Después, Es la primera santa de América. Sí, la primera santa de América. Su mensaje fue llevado. Mucha gente se pregunta por qué Santa Rosa es patrona del Perú, que nació en Perú, y de Filipinas. Y nadie dice, ¿pero qué hacía en Filipinas? ¿Filipinas tiene qué? Lo que pasa es que Filipinas era una zona que los españoles habían, digamos, conquistado en estas luchas con los portugueses. Y entonces el mensaje de Santa Rosa llega hasta las Filipinas. Es exportado, o sea, exportado del Perú por los españoles hasta las Filipinas. Porque era parte del imperio español de esa época, ¿no? Y a ella se la eleva la calidad de santa porque había hecho creo que 9 o 10 milagros, de los cuales 4 habían sido en Italia. Claro. O sea, era de una grandeza universal, ¿no es cierto? Por encima de todo. Patrona, ¿no?, de la Policía Nacional del Perú. Exactamente. Ojalá todos los policías estuvieran más cerca a Santa Rosa. Sí, de la Benemérita Guardia Civil empezando por ello y es un ejemplo a seguir. No es que todos tenemos que ser como Santa Rosa, ¿no? Pero tenemos que conocerla para saber que sí, pues,
tenemos que tener ese espíritu que tuvo ella, tenemos que tener ese amor por los demás, ese amor a Dios. Si creemos en Él, tenemos que amarlo. Por supuesto. Y tenemos que amar a nuestros semejantes. Antes de irnos y antes del saludo de la despedida, quería dejar, porque habíamos tocado varios temas sobre el tema del terrorismo, una película que si no la has visto, te la recomiendo. Vidas Paralelas, 2008 se hizo esa película. Poco conocida, con actores peruanos, película peruana, sobre el tema del terrorismo. Interesante. Buenaza. Es la única película hasta ahora que cuenta cómo funcionó en ese momento el terrorismo, cómo entraban a los pueblos, mataban a las personas y cómo enfrentaban. Hay una historia obviamente dramática, amorosa dentro de la película, pero es interesante porque además fue una película producida y con apoyo del ejército. Es súper interesante. Está en... Nombre. Vidas Paralelas se llama. Vidas Paralelas. ¿En Sí. dónde la podemos ver? Mira, no sé si está en alguna plataforma, pero en YouTube sí se puede ver. En YouTube. Amigos, Está ahí. nos vamos con Vidas Paralelas. De aquí nos vamos a ver la película. Preparen la canchita para ver Vidas Paralelas y la comentamos en el próximo capítulo. Perdón, episodio. Ok, un fuerte abrazo para todos. Amigos, nos vemos en el episodio número 29. Un abrazo, mi querido Sergio, abrazo para todos.